Buenos días, mi nombre es Gabriela López y hoy voy a sustentar mi primer examen parcial de macroeconomía. Esta sustentación estará organizada en dos partes. En primer lugar, voy a hablar de Joseph Schumpeter, quien plantea su visión de los ciclos económicos y la destrucción creativa. Después analizaré las fluctuaciones económicas a partir del caso del robo, utilizando como base el ejemplo de la casa de papel y relacionándolo con un concepto de dinero, agregados monetarios y también las políticas de estabilización que fueron propuestas durante todo el parcial. En primer lugar tenemos la parte 1 de la historia macroeconómica de Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter fue un economista austriaco considerado uno de los más influyentes del siglo XX, ya que su principal aporte fue introducir la innovación y el emprendimiento como motores centrales del desarrollo económico. Respecto a los ciclos económicos, Schumpeter se acerca a la visión neoclásica más allá de la visión keynesiana, porque para él los ciclos económicos eran un fenómeno endógeno al capitalismo, originado por la innovación y no tanto por las fluctuaciones de demanda agregada. Un ejemplo claro es la invención de la computadora en los años 80, ya que esto impulsó, digamos, a la expansión de múltiples sectores, pero al mismo tiempo hizo obsoletos otros sectores, como era el sector, por ejemplo, de las máquinas de escribir. En su teoría, él muestra al emprendedor como el agente que rompe el equilibrio e introduce las innovaciones y crea nuevas oportunidades de crecimiento. Yo estoy muy de acuerdo con esta visión porque siento que reconoce mucho al emprendimiento y lo reconoce como un motor que transforma que transforma y también crea competitividad en los mercados. También siento que Schumpeter pues él propuso por su parte otro concepto que era el concepto de la destrucción creativa, y es un proceso mediante el cual las innovaciones generan crecimiento pero destruyen al mismo tiempo como lo viejo, es decir, lo obsoleto, y este fenómeno caracteriza al capitalismo porque crea nuevas industrias y empleos, pero también provoca desempleo estructural y desaparición de las empresas. Desde mi posición como estudiante de administración de empresas, considero que hay dos aspectos positivos en esta teoría y dos aspectos negativos. En primer lugar, lo positivo es que la innovación es un motor de crecimiento y yo lo veo así. Y lo segundo es la importancia de la adaptación y el liderazgo estratégico frente a los cambios constantes. Finalmente, como en lo que no comparto de esto, es que Schumpeter subestima mucho como los efectos sociales, como el desempleo estructural, y además asume que todas las innovaciones generan progreso sin considerar problemas tales como lo son la desigualdad o el impacto ambiental que estos puedan causar. La parte 2, que nos vamos a basar ahora como en hablar del caso titulado o basándonos en lo que ocurrió con la casa de papel, y es que, vamos a pasar al caso hipotético, y es que hubo un robo de 2.400 millones de euros en la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre. Entonces aquí nos hacían varias preguntas. En primer lugar, ¿cómo definimos el dinero? Yo definiría el dinero a partir de sus tres usos, que lo son, que es un medio de intercambio, que facilita transacciones, también es una unidad de cuenta que permite medir y comparar valores, y también se puede utilizar como un depósito de valor, ya que conserva riqueza o es un medio para conservar riqueza para el futuro. En cuanto a los agregados, la base monetaria es el dinero de alta potencia compuesto por el efectivo en manos del público más las reservas de los bancos en el Banco Central. Y también nos preguntan acerca del M1, el cual incluye el efectivo en circulación y los depósitos que están a la vista, como las cuentas corrientes, por ejemplo. Respondiendo a otra pregunta que se hacía en el parcial, era si un billete que no había sido puesto en circulación tenía valor real, y la respuesta pues realmente es que no, porque este mismo no ha sido respaldado por el Banco Central. Entonces solo contaría como un papel, o sea, físicamente sí es dinero, pero no se considera dinero porque no, o sea, aunque podría aceptarse en transacciones de manera ilegal, por decirlo así, carece de respaldo del Banco Central.
y su introducción al mercado generaría una inflación o una pérdida de confianza en la moneda local, por lo que este no es dinero, o sea, por lo que este no es dinero real dentro de la economía oficial. Por otro lado, tenemos la unión monetaria. Entonces, si nos preguntan acerca de la unión monetaria, esta consiste en un acuerdo entre países para adoptar una moneda común y una política monetaria conjunta. Entonces, en este caso, es el euro. Por ejemplo, el euro está todo bajo el control del Banco Central Europeo. Entonces, en este caso, los agregados monetarios se calcularían en conjunto y no solamente por cada país miembro de todo esto. Es decir, que se suma el efectivo y depósitos de toda la Unión que hace parte de ella. La base monetaria en el 2017, que es otra de las preguntas que nos hacen, se calcula en base a que en 2017 se imprimieron billetes por 326.700 millones de euros y si estimamos esto, a la base monetaria tendríamos alrededor de 1.3 billones de euros, lo que corresponde aproximadamente al 25% del total. Entonces, ¿qué efecto generaría esto sobre la demanda agregada? Lo que generaría sería que al entrar en circulación los billetes se desplazan la demanda agregada hacia la derecha, por lo que en el corto plazo la producción podría aumentar al igual que en los precios. En el largo plazo la producción retornaría a su nivel potencial y el efecto permanente que ocurriría sería solamente la inflación. También nos preguntan qué política de estabilización utilizaríamos. Para este caso hay una restricción y es que al Banco Central pues no le interesaría afectar la inflación, entonces por eso se propone una política contractiva, la cual desde digamos el punto neoclásico sería una política monetaria restrictiva, como por ejemplo subir las tasas de interés, y desde lo keynesiano se podrían aplicar una política fiscal contractiva, como lo sería reducir gastos o aumentar impuestos, y finalmente pues el objetivo de todo esto sería poder devolverle la producción a su nivel potencial, aunque los precios sigan, o sea, queden más altos. Finalmente, y respecto pues al impacto a nivel de la Unión Monetaria, tenemos que inicialmente este impacto se concentra en los países en los que ocurre el robo, generando un aumento en la local, o sea, un aumento local en la demanda y en los precios, lo que se conocería como efecto cantillón. Con el tiempo lo que sucedería es que el dinero se dispersa en toda la zona europea, en toda la zona euro, que son quienes optan y utilizan el euro, provocando una ligera subida general de los precios. Y lo que pasaría también sería que si el Banco Central Europeo no actúa y cada país responde con una política fiscal contractiva, la demanda agregada se ajustaría a la economía. Sin embargo, al hacerlo simultáneamente se corre el riesgo de sobrecorregir y generar como una recesión, por lo que es clave como que las medidas estén calibradas. Finalmente, Schumpeter aporta una visión dinámica de la economía, donde el emprendimiento y la innovación impulsan el crecimiento, aunque con costos sociales. En el caso del robo, vimos como un aumento del dinero afecta a la demanda agregada, genera inflación y requiere políticas estabilizadoras, ya sean monetarias o fiscales. Mi análisis de todo esto integra que tanto el enfoque neoclásico como keynesiano sirven para poder proponer soluciones equilibradas. Y entonces ya esto sería todo lo que vimos en el parcial. Muchísimas gracias y ya.